Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, pidió a los 20 principales economías del mundo, lo llamado G20, adoptar medidas que impulsen el crecimiento y permitan superar los efectos de la crisis financiera. Para hablar con expertos sobre este tema, nos acompaña desde Estados Unidos Isaac Cohen, analista internacional, a quien saludamos. Encantado, Ricardo. Y desde Costa Rica nos acompaña Jaime García, experto, investigador del Índice de Progreso Social y además analista, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Saludos, Jaime. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y con el doctor Isaac Cohen a distancia. Isaac, quisiera comenzar contigo. Cuando uno ve esta petitoria, por así llamarla, de los ministros de Finanzas y Hacienda de los países de la OCDE hacia el G20, uno se cuestiona y se pregunta qué pueden hacer algunos países del G20 cuando sus propias economías se encuentran en estado, digamos, no muy óptimo, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, yo creo que el llamado de la OCDE pues tiene el propósito de alertar a los gobiernos, especialmente de las economías avanzadas y los miembros del G20, que empiecen a hacer algo por iniciar un proceso más activo de recuperación económica. Porque en el mundo en este momento, entre las economías avanzadas, la única economía que está creciendo es Estados Unidos. Europa está muy complicada y Japón también. Y tenemos, para agregar a eso, la desaceleración en China, que se empieza a perfilar como un proceso deflacionario muy riesgoso para la economía mundial. Entonces, especialmente para América Latina, las economías suramericanas han sufrido mucho por la caída del crecimiento en China. Entonces, lo que ha pasado es de que en algunas economías se está practicando una austeridad, especialmente en Europa, que ha negado el crecimiento de la zona del euro. Y yo creo que eso hay que revertirlo, porque de lo contrario, la propia reactivación en Estados Unidos se podría ver en peligro. Jaime, en este sentido quisiera complementar lo que tan acertadamente dice Isaac. Hace 2 años más o menos el G20 o la OCDE había planteado unas metas de crecimiento, pero de entonces a esta fecha la economía mundial ha sufrido una serie de situaciones y percances, incluido el precio del petróleo, por ejemplo, que no empatan con lo que se planeó entonces. Claro, profundizando un poco en el ambiente económico que describe el doctor Isaac Cohen, creo que también es importante recordar que venimos de una crisis, de una gran recesión en el 2008, que los ajustes necesarios que se hicieron en su momento, en 2009-2010, realmente no los hemos visto materializados, pero que parte de esa crisis, el corazón de esa crisis, reflejó las debilidades estructurales e institucionales de una economía unificada en Europa, en donde quizás se perdió de vista que había grandes diferencias en términos de productividad. Me refiero, por ejemplo, a las economías como España, como Grecia, como Italia. Y en cambio, el crecimiento económico de economías más productivas como la alemana, como la danesa, como en su momento la inglesa, que jalaban toda esta maquinaria europea, bueno, al final acabó cediendo y, como dice el doctor, hace falta hacer una nueva reforma institucional que me permitan que esta maquinaria se aligere, que haya más flexibilidad dentro del mercado para que haya los ajustes necesarios y vuelva a crecer Europa. De lo contrario, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que siempre se habla de que viene una catástrofe por parte del imperio, que el imperio va perdiendo notabilidad o poder económico, si bien es cierto que ahora tiene más competidores, realmente cuando vemos cuál es el verdadero motor de la economía americana, que es innovación, creatividad y sobre todo invertir mucho en capital humano, que a veces llegan las fugas de cerebros que salen de nuestros países, de países europeos a Estados Unidos para generar valor,
y generar más crecimiento, bueno, ese también puede ser otro factor que nos ayude a explicar por qué las predicciones de la OCDE de hace 2 años no se están cumpliendo, pero por qué tampoco el panorama es tan distinto en términos del optimismo económico, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Isaac, cuando uno ve que países como Argentina o Bolivia forman parte del G20, con todo respeto, pero suena un poco irónico pensar que a estos países se puede acudir para estimular el crecimiento en el resto del mundo, incluida nuestra región. Bueno, sí, la composición del G20 pues tiene que ser arbitraria, porque en el mundo hay más de 200 gobiernos, y ¿por qué esos 20, verdad? O sea, pues las economías avanzadas tienen un espacio, estaban organizadas en lo que era el G7, luego se convirtieron en el G8 cuando incorporaron a la antigua Unión Soviética. Correcto. Pero con la crisis de 2008, pues se pensó en la necesidad de tener una presencia más activa de parte de las economías de mercado emergente, especialmente China. Incorporar a China en el proceso de decisión formó parte de esta expansión del proceso de decisión. Y ahí pues se escogieron economías de distintas regiones. Por ejemplo, de África está Sudáfrica, y de América Latina pues está México, Brasil y Argentina. Pero está Venezuela también. Y Venezuela, sí, creo que por su condición, no estoy seguro si está Venezuela, Ricardo, pero podremos checar eso. Okay. No lo tengo claro eso, pero igual yo creo que Argentina, Brasil y México pues tienen un espacio por la dimensión de sus economías, ¿no? Entonces yo creo que se trataba de establecer un mecanismo de decisión que incorporara a las economías de mercado emergente, que no estaban representadas en el G8. Y creo que eso sí se ha logrado, pero las decisiones son las que se han quedado cortas, ¿no? Jaime, en este sentido, adicionalmente, yo entiendo que el tema es fundamentalmente económico, pero hay un entorno geopolítico que no podemos ignorar, y este se ha deteriorado en algunas zonas del planeta en los últimos años, lo cual tiende evidentemente a tener una incidencia en la economía de cada una de las regiones. Sí, es verdad. Por ejemplo, en el caso europeo, digamos que ellos tienen que arreglar primero las estructuras y condiciones que les atañen adentro de sus organizaciones, dentro de su unión, antes de salir hacia afuera. En el caso de Estados Unidos, igual primero está poniendo en orden la casa, hay un crecimiento, y China, que es el que ha ganado en este ajedrez político internacional, moviendo sus fichas especialmente en lo que sería África y América Latina muy fuertemente, bueno, también ha desacelerado su crecimiento. Ahora, el cambio en los precios de petróleo, un escenario que quizás no se esperaba fuera tan drástico como el que ahora estamos viendo, también esto podría ayudar a un reajuste, sobre todo en los países que estaban gastando mucho en términos de este factor del ingreso, los países extractores del petróleo, y que podría cambiar también su posición en relación a cómo influyen dentro de otras economías. Pienso aquí sí, en el caso de Venezuela, el nivel de influencia en América Latina. Pienso en países como México, que va a tener un problema también de ingresos en función del petróleo. Y bueno, ni que hablar de Rusia, también el gran poder energético que tenía, definitivamente va a afectar su preponderancia en el entorno internacional. Muy bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a analizar aún más este contexto en el cual las perspectivas, por lo menos para la región centroamericana, parece ser mejor que para el resto de la región latinoamericana.